Ya. Muy bienvenidos entonces. Iba a hablar en femenino, porque la mayoría de las personas conectadas y que están como en este mundo en general de las plantas son 80% mujeres, así que no se ofenda si hay algún chiquillo por ahí, pero casi todo lo voy a hablar en femenino. Este taller, ¿cuál es la gracia o una de las gracias de este taller? Que aquí les dejé el título, es Inicia tu huerto. Es un taller gratuito que todos ustedes se anotaron, o la gran mayoría de ustedes se anotaron en una publicación que hice en mi Instagram, que es @clorofilas.cl. Puede que les haya llegado el dato por intermedio de un amigo, entonces no conocían la cuenta y llegaron a mí por esto del taller gratuito, porque lo hice de una forma de celebrar de que la cuenta de Instagram tiene 2 años ya de funcionamiento, cosa que uno no piensa o no se proyecta mucho cuando inicia las cuentas. Entonces eso, es como una celebración de aniversario, de cumpleaños. Me presento, siempre me presento por esto que les comentaba, que hay algunas de ustedes que ya han hecho otros talleres conmigo, que han hecho cursos, hay algunas chiquillas incluso que están en el club, que es algo como más profundo en tema de estudio, pero siempre puede que hayan llegado por el dato de un amigo y en verdad no tienen idea de quién es esta persona que está hablando ahora. Bueno, esa soy yo, además aquí me están viendo en video. Ese es mi nombre es Romina Lobe, yo soy ingeniera agrónoma, estudié en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Facultad de Agronomía está en Quillota, yo soy de Valparaíso. Bueno, todo esto es en Chile, si hay alguien que está conectado fuera del país, quizás no le suenan estas localidades, pero todo esto es en Chile. Y mi especialidad son los árboles frutales. Esa es mi especialidad como agrónomo, mi trabajo de verdad, entre comillas, es con los árboles frutales, pero también tengo, o tenía, porque ahora estoy en una situación bastante especial, dejé mi vida normal en Santiago de Chile y ahora estoy viviendo en España, no todavía en un lugar definitivo, sino que estoy recorriendo muchas ciudades. Entonces ahora no tengo plantas y no tengo huerto en este momento, pero les dejé a modo un poco de inspiración esta. ¿Por qué? Porque en esta foto era el departamento donde yo vivía en Santiago, y vean que estoy al lado de mis libros, es mi escritorio, yo vivía en departamento, tampoco es que tuviera gran espacio para poder cultivar alimentos, entonces mucha gente se priva de eso, de decir, pucha, no tengo espacio, y nos llenamos de peros, y no lo hacemos. Entonces vean aquí, yo tenía mi escritorio, mi lugar de trabajo, mis libros, y al lado de eso tenía mis plantas de tomate. Entonces créanme que se puede en cualquier parte. Si me dicen, no, es que yo no vivo en casa, vivo en departamento, no tengo balcón, siempre se puede. Uno se las reglas y como dicen, el que quiere puede, con el huerto también es cierto, el que quiere puede. Entonces, yo vivía en departamento, pero igual era un departamento poco común, tenía una jardinera estructural bastante grande, entonces era un poco más parecido a lo que las personas pueden tener de huerto en casa. Les voy a mostrar ya fotos para poder ir explicando y poniendo una imagen para que ustedes se vayan haciendo la idea de lo que voy hablando. Entonces yo tenía plantas de tomate, vean, para que se hagan una idea del tamaño de una planta de tomate. Una planta de tomate es bastante grande, porque a veces las personas piensan que puedo poner un tomate y en un macetero así muy pequeño, pero la planta es muy grande. Entonces, esta planta medía fácil 1,60 m hasta ese momento, y pueden seguir creciendo según el tipo de tomate que sea. Yo les voy a ir dando tips durante el desarrollo del taller, pero es para que se hagan una idea ya a priori, vean el tamaño de una planta de tomate, y aquí de hecho la foto la corta porque era mucho más grande. Pero con esta foto, ¿qué quiero que les quede? Que se puede en cualquier lugar, no hay limitantes en cuanto a eso. Entonces, otra cosa que es seguidita en la presentación es
algo que no se nos puede olvidar nunca y que frecuentemente se nos olvida, que las plantas son seres vivos. Las plantas, por más bonitas que sean y que nosotros la ocupemos a veces para decorar espacios, las plantas no dejan de ser seres vivos, son, de nuevo, voy a repetir harto, seres vivos. Cada uno es un individuo por sí solo. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Bueno, que además de que hay que cuidarla y regarla y fertilizarla o abonarla para que no se nos muera y que continúe viviendo, cada una es un mundo aparte, cada una es un universo en sí mismo. Entonces vienen muchas preguntas del tipo, me dicen, Romy, tengo, no sé, 5 semillas y eran todas iguales, las coseché de la misma planta y están todas con el mismo riego, el mismo abono, el mismo sol, y 2 crecieron y 3 no. Bueno, porque son, cada una es un individuo aparte, esto es lo mismo que los hermanos. Me puede decir, oye, pero si estos hermanos eran, no sé, gemelos o trillizos, y uno es un amor y el otro es un pesote. Con las plantas pasa lo mismo, no es que tengan personalidad propiamente tal, pero van a responder a los mismos estímulos del medio de forma diferente. ¿Por qué? Porque son individuos diferentes, incluso cuando a veces son clones. ¿A qué me refiero? Hay varios de ustedes que están conectados hoy día que tienen mucha más experiencia con las plantas de interior y que clonan plantas, que es clonar, sacar patillas, sacar esquejes. Cuando yo saco un esqueje de una planta, estoy sacando un clon de una planta. Tengo una copia genética de esa planta. Pero que los genes, que ese pool genético sea el mismo, no necesariamente va a hacer que las plantas respondan igual a los estímulos del medio. Entonces, igual hay variaciones. No voy a tener una producción en serie de plantas. Siempre puedo tener alguna diferencia. Entonces, sáquense eso de la cabeza de que si yo hice lo mismo para todas las plantas, tengo que tener la misma respuesta. No, no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque cada una es un individuo diferente. Entonces, una de las cosas que les quiero proponer a todos los que tuvieron la valentía y la responsabilidad y el interés de llegar al taller gratuito de hoy día, puede que algunos de ustedes, a pesar de que yo dije harto, este taller no es para personas con huerto, no es porque yo sea pesada y no quieras echarlos de aquí, no, pero es porque se van a aburrir. Si una persona ya tiene su huerto andando, ya es huertera con experiencia, la verdad es que no tiene mucho sentido quedarse a escuchar el taller porque es muy probable que se aburran porque ya pasaron por todo esto. Entonces, este taller está orientado a personas que quizás tienen cercanía con las plantas, pero que no han dado el paso a las plantas comestibles, que tienen muchas plantas de interior o muchas plantas de jardín, preciosas plantas ornamentales, pero todavía no cultivan nada para comer. Entonces eso puede hacerse en pequeña escala o en gran escala, vamos a ir viéndolo durante la clase de hoy día, pero desde ya les quiero dejar el desafío. A los que no tienen huerto, a los que hoy día no tienen ninguna planta de la que puedan sacar una hoja y comérsela. Entonces, ¿cuál es el desafío? De que esta primavera-verano, ¿por qué primavera-verano? Porque todos los que están en Chile o en el hemisferio sur, esta es la temporada que se avecina, entonces lo que vamos a hacer hoy día, si hoy día deciden iniciar con su huerto, su primera temporada de huerto va a ser esta, la primavera-verano del 2022, bueno, y 2023, que es la colita del verano hacia el otro año. Entonces, eso, plantéense el desafío, ojalá los que no tienen huerto, más de alguno se anime después de la clase de hoy, se entusiasme y pueda tener huerto esta temporada. Lo que vamos a ver hoy día, además de este desafío que les dejé, es planificar. ¿Cómo voy a planificar? Mucho de lo que vamos a conversar tiene que ver con esto, con el punto 1, planificar. Porque a veces, y me incluyo, uno llega y hace cosas a tontas y a locas, y eso es sin planificación. No quiere decir que no me vaya a resultar, pero si lo planifico, me ahorro muchos dolores de cabeza y ya me puede ir un poco mejor. Entonces, este punto 1 hoy día lo vamos a desarrollar muchísimo. Planificar. Vamos a ver todos los puntos claves que yo diría, desde mi experiencia, para poder asegurar un poquito más el éxito
cuando vamos a hacer nuestro primer huerto. Después, igual vamos a alcanzar a tocar una pincelada como de ejecución, de cuando ya, después del taller, ustedes digan ya, ok, voy a comprar tal y tal cosa para poder hacer mi huerto, o tengo semillas guardadas, o tengo almacigueras, o lo que sea que ustedes tengan. Ese es el punto 2, el ejecutar. ¿Qué cosa? Según lo que yo planifique. Y después, algo que no puedo hacer yo por ustedes, pero que se los aconsejo muchísimo, y ya que las plantas son seres vivos y se van a aportar cada una a su antojo, es la observación. Aquí mucho del éxito con las plantas, con el huerto, con generar la experiencia de una temporada y cómo me va a servir esa experiencia para la temporada siguiente, tiene que ver con el observar mis plantas, tomar fotos. Puede que haya algo que yo no conozca, un bicho, algo que creo que pueda ser una enfermedad, cualquier cosa rara para sus ojos, tómenle fotos. Después, con esas fotos me pueden preguntar, oye Romy, hice el taller, me entusiasmé, compré almácigos, pero tiene esto raro que no sé qué es. Tomen fotos, porque una foto, como dicen, una imagen habla más que 1000 palabras. Me pueden decir, tiene unas manchas blancas y no sé qué, y yo me puedo hacer aquí en mi nube de pensamiento, puedo estar inventando una imagen que no tiene nada que ver con lo que ustedes están viendo. Entonces, una foto siempre va a ser mucho mejor. Y fotos, no videos, porque los videos a veces se mueven tanto que no dejan ver bien. Entonces, siempre una foto, una imagen estática es mucho mejor. Y si estamos hablando de insectos, yo le aconsejo que se compren una lupa. Hay lupas que se llaman lupas de joyero o lupas entomológicas, que son las con las que se estudian los insectos, lupas cuentahilos, las pueden encontrar con esos nombres, lupa de joyero, lupa entomológica, lupa cuentahilos. ¿Por qué? Porque con eso van a poder lograr fotos mucho mejores que en general los lentes de teléfono celular, salvo los que vienen con algún macro incorporado, no son capaces de captar en una imagen. Entonces, con una lupa es mucho, mucho mejor y las pueden buscar con esos nombres. Entonces, ya para entrar en materia, esta era una foto de mi jardinera estructural que pasaba por fuera del departamento. Entonces, mucha gente pensaba que yo rellené con tierra un espacio que era como un balcón o algo así, y no, eso estaba hecho en la idea inicial del departamento. Cada piso tenía una de esas y está hecho, pensado para jardinera. Por lo tanto, estaba impermeabilizado, eso nunca se pasó el agua, por ejemplo, para el departamento de abajo. Entonces, cuando uno hace cosas así, tiene que estar seguro de que está hecho para ese fin. Y eso era bastante profundo, entonces es como que yo hubiese tenido bancales ahí en las ventanas de mi departamento. Por eso podía cultivar tomates y plantas que son como más grandes y un poco más exigentes en cuanto a requerimientos, pero eso lo vamos a ir conversando. Si alguien no tiene espacio, ya, me voy a ordenar, iba a empezar a hablar, pero me voy a ordenar para el lado acá. Estos son los puntos que son más importantes a considerar al momento de yo decir, ok, me voy a lanzar con un huerto con plantas comestibles. Número 1, el espacio. Número 2, la luz. Número 3, las especies. Y como número 4, que no lo vamos a ver en el taller de hoy, son los manejos. Hay manejos específicos según cierto tipo de plantas que uno tiene que estudiar porque no hay otra cosa o sea, no hay otra forma de poder aprender sino que estudiando, pero hay manejo específico. Por ejemplo, las personas que cultivan coliflor y quieren que la coliflor no pierda ese blanco precioso que tienen, se tapan. Eso es un manejo específico. Las personas que tienen cucurbitáceas como los zapallos, es muy recomendable hacer polinización manual de las flores de los zapallos, pero esos manejos específicos son para las personas que ya tienen huerto. Entonces, eso no lo vamos a ver en el taller de día. Si alguien ya es huertero y ya pasó como por esta etapa inicial, a pesar de que yo dije que no era para principiantes, pero si igual está aquí escuchando y no sabe de estos manejos específicos, por ejemplo, estos dos que acabo de dar, o el deschuponado de los tomates, o el cortar el ápice de ciertas plantas como los tomates o las habas,
Todos esos son manejos específicos, yo les recomiendo que tomen talleres específicos de eso. Por ejemplo, la Tani de la cuenta Cosechándola hace talleres que son de época. Hace un taller de primavera-verano y un taller de otoño-invierno y tiene que ver con manejos específicos de ciertas especies de esas temporadas. Entonces, si alguien ya tiene huerto, pero no entendió ni jota de estos manejos específicos que yo estoy nombrando, les recomiendo que tome uno de esos talleres. ¿Por qué? Porque no va a haber otra forma de poder aprender algo así. Entonces, con los puntos que sí vamos a revisar hoy, porque de nuevo está pensado para personas que no tienen huerto, lo primero que yo tengo que evaluar es mi espacio disponible. Vivo en departamento, vivo en casa, vivo en parcela y tengo mucho espacio disponible. Eso es lo primero que yo tengo que aterrizar. ¿Cuál es mi espacio? Según mi espacio, si vivo en departamento, ¿tengo balcón? ¿Tengo algo donde poner plantas? Quizás tengo una baranda y me puedo conseguir de estos maceteros colgantes y ahí voy a poner mi huerto en macetas, o tengo espacio en mi terraza para mandar a hacer un bancal de madera. Es lo primero que tengo que definir. ¿Qué visualizo yo a futuro? Porque ¿dónde voy a tener mi huerto? ¿Va a ser solo en macetas? ¿Voy a mandar a hacer un bancal? ¿O tengo una parcela y voy a cultivar directamente el suelo de verdad? Entonces, y todo eso tiene que ver con el espacio disponible, con la cantidad que yo me quiera comprometer de plantas. Acuérdense que las plantas también involucran mucho trabajo. Entonces, no se llenen de plantas también así a tontas y a locas, porque después hay que cuidarlas y hay que mantenerlas. Entonces, todas esas cosas van influyendo. Vamos a desglosar cada uno de los puntos en unas diapos más. Después, la luz directa o el sol directo también influye mucho. ¿Por qué? Porque estas plantas no solo les voy a pedir hojas, algunas sí, las lechugas, pero hay muchas plantas de huerto que yo le voy a pedir fruto, le voy a pedir formación de fruto, y la formación de fruto depende directamente de la cantidad de sol que recibe una planta. Entonces, también lo vamos a ver con más detalle. Y por último, las especies. Después, cómo elegir finalmente qué plantas voy a cultivar. Entonces, hablando del primer gran punto. Gracias, chiquillas, ahí que... Eso, si yo nombro algo, como bien hizo la Carla y la Isidora, ustedes me ayudan ahí y lo pueden dejar en el chat. Entonces, el primer gran punto, que es el espacio. Como les mencionaba, vivo en departamento, mi departamento tiene balcón o no tiene balcón y solo voy a tener una baranda y de ahí voy a colgar macetas. Eso va determinando, en el fondo, la realidad a la que puedo aspirar. Vivo en casa, ¿no tengo suelo de verdad para cultivar? O a pesar de que vivo en casa, voy a hacer bancales, o igual puedo cultivar en macetas, aunque viva en casa. ¿Qué lo puedo hacer? O vivo en parcela y tengo un espacio mucho más grande disponible y quizás tengo fuerza y juventud para trabajar el suelo directamente, que implica mucho más esfuerzo físico. Entonces eso depende de ustedes, no hay algo mejor o peor, depende de ustedes, de su comodidad. Yo les voy a enseñar hoy día que cómo puedo igual cultivar bien tomates en maceta o cultivarlos en suelo directo. Entonces, pero no se limiten por esto, se puede lograr. Entonces, macetas, bancales o suelo directo, y aquí, más allá de todo lo anterior, esto es lo que importa. La profundidad importa muchísimo. Cuando yo elijo, si ya elegí maceta o elegí bancal o elegí el suelo directo incluso, tengo que ver bien cuál es la profundidad de ese recipiente o incluso del suelo. ¿Por qué hablo profundidad del suelo? Porque muchas veces, sobre todo en las casas, pasa que puede que ustedes tengan un horizonte de suelo, una capa de suelo, por ejemplo, no sé, de 10 centímetros. Y resulta que más abajo pasa o una cámara, o un alcantarillado, o una cañería, y me corta la profundidad, a pesar de que es el suelo de verdad. Pero por alguna razón, sobre todo en las casas que son así urbanas, pasa mucho, que hay algo bajo el suelo que me corta la profundidad efectiva, y yo juraba que tenía 2 metros de suelo para abajo, y no, y eran 10 centímetros, 15 centímetros.
Entonces es muy importante también tratar de ver con algún hoyo primero, así exploratorio, con qué me encuentro debajo del suelo. Cosas generales, y esto sí anótenlo, para que me vaya bien cultivando cualquier cosa, si es que me mando a hacer un bancal, 40 centímetros por lo menos de profundidad, 40 por lo menos. Si yo tengo 40 centímetros de profundidad, voy a poder cultivar todo lo que es de hoja, porque eso necesito incluso menos. Con 15 centímetros, por ejemplo, puedo cultivar muy bien lechugas y todo lo que sea de hojas. Lechugas, acelga, achicoria, espinaca. 15 centímetros, súper bien. ¿Por qué les recomiendo 40? Porque con 40 alcanzo a cultivar todo lo que les nombré, pero también puedo cultivar tomates, zanahorias, ajos, betarragas, y se me amplía mucho el abanico de los cultivos que puedo acceder. Entonces, cuando uno manda a hacer un bancal, un cajón o algo, trato de que me sirva para cultivar, ojalá, muchas cosas distintas. Entonces, con 40 centímetros, súper. Si es un poco más, bien también, pero no los hagan tampoco muy profundos. Mi recomendación general sería 40 a 50 centímetros, no los hagan mucho más profundos que esos si es que están pensando en hortalizas. ¿Por qué? Porque si mandan a hacer un bancal de 80 centímetros de profundidad pensando en hortalizas, después va a ser un cacho, una dificultad el poder rellenar ese bancal de una manera barata, porque también hay que cuidar el bolsillo. Yo les podría decir, no, manden a hacer bancales de 1 metro y después compren sustrato y van a quedar todas en la ruina. Entonces no, uno trata de buscar el equilibrio entre la parte técnica, pero también de poder hacer un buen uso de los recursos. Entonces, 40 a 50 centímetros está bien de profundidad para poder cultivar hortalizas en general. Es cierto que hay algunas que van a requerir un poco más, pero con eso van a andar muy bien para la mayoría de las situaciones. Hay otras, he visto algunos como diagramas o láminas resumen que uno de repente ve en internet o en Instagram, que no hablan de la profundidad, sino de los litros de maceta. Y dicen, por ejemplo, en maceta de 2 litros puedo cultivar lechuga. Está bien, es cierto, sí, pero a mí no me gusta hablar del volumen total. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 20 litros con 10 centímetros de profundidad que tener 20 litros con 40 centímetros de profundidad. Y puedo tener geométricamente las dos cosas. Entonces me gusta más recalcar la parte de la profundidad. Aunque el bancal no tenga base, si el bancal no tiene base, que pregunta la Susan por el chat, si el bancal no tiene base lo tengo que considerar como suelo, aunque esté con un marco. Pero me voy a mostrarles fotos para que se hagan una idea de la pregunta de la Susan y aterrizarlo un poco más. Vamos a devolver por si me quedó algo acá. Ah, y lo otro, además de la profundidad, la otra pregunta habitual es, ¿y cada cuántos centímetros siembro una lechuga de otra? ¿Cada cuántos centímetros siembro un tomate de otro? ¿O planto un tomate de otro? Entonces la distancia de plantación, para que se hagan una idea, pueden buscar en internet, y esto también anótenlo si es que son muy principiantes. Anoten esto, el huerto en 1 metro cuadrado. ¿Qué significa eso? Es un método que desarrolló un californiano hace muchos años atrás, que está ultra probado. Él es ingeniero, pero también jardinero, entonces en su mente de ingeniero trató de poder maximizar los beneficios de un huerto y las cosechas en un espacio reducido. Entonces, después de mucho ensayo y error, después de mucho tiempo de ajustar esto, llegó a su método que hoy día se conoce en todo el mundo como el huerto en 1 metro cuadrado. ¿En qué consiste esto? En separar en cuadrículas y según el tipo de planta van X plantas o X tomates o X lechugas en una cuadrícula de 30 por 30 centímetros más o menos, porque en verdad esto, como es un californiano, es el pie cuadrado.
pero para hacer la transformación a centímetros y a nuestro sistema métrico, los cuadrados, cada cuadrado es más o menos de 33 centímetros. Es un cuadrado de 30 por 30. Ya se los voy a mostrar para que se hagan una idea. Entonces, para ir con la pregunta de la Susan, respecto a los recipientes, pueden ocupar cualquier cosa. Es lo mismo que cualquier planta. Pueden ocupar lo que se les ocurra, lo que tengan a mano. Lo importante es que cualquier recipiente que se use tiene que tener hoyos de drenaje. Entonces los maceteros en general vienen con orificios en la base que permite que evacúe el exceso de agua. Esos son los orificios de drenaje, hoyos de drenaje. Si el recipiente que yo voy a usar o reutilizar no tiene hoyos, yo le tengo que hacer hoyos. ¿Cuántos hoyos? Al menos uno. Pero mientras más hagan, mejor, y que no sean tan grandes para que no se les salga el sustrato, pero en el fondo por lo menos uno, ahí aplica más bien el criterio, hagan varios que queden bien repartidos, pero tiene que tener sí o sí hoyos de drenaje. ¿Cómo se llama el que creó ese método californiano? Se llama Mel Bartholomew, pero lo van a buscar, busquen el huerto en un metro cuadrado y le va a aparecer ahí el nombre también del autor. Entonces aquí tengo macetas, macetas en departamento, macetas en una casa, tomates en maceta, entonces se puede tener un huerto en maceteros, no hay ningún problema con eso. No crean que hay que tener parcela para poder tener huerto. Huertos verticales, huertos en bancal, por ejemplo, esto es lo que preguntaba la Susan, que esto es un bancal, pero es un bancal a piso, esto en general uno le llama cama de cultivo. ¿Por qué? Porque es hacer como una camita, enmarcar un sector del suelo de verdad, o sea, eso no está separado con una base de madera, entonces no es como un bancal, no es como esto, no es como el de arriba a la derecha, acá el de abajo a la izquierda, eso uno le llama cama de cultivo, o un bancal a piso, también puede ser el nombre. ¿Por qué se hace eso y no se dejó como el suelo como tal? Porque es mucho más fácil, el delimitar el espacio, lo hace más ordenado, uno lo puede trabajar de mejor forma. Podría uno poner, por ejemplo, un cartón o mallas geotextiles para evitar la proliferación de malezas, pensando en que esto está directo al suelo y que no hay algo que interfiera con eso. Entonces hay ciertas materialidades que uno puede poner, si es que ustedes viven en un sector en que en verdad hay problemas de maleza, es recomendable. Si no, no tanto. Entonces ahí vienen los infinitos depende según las condiciones de cada uno. Y también está la opción, por supuesto, de trabajar a la antigua, que es el trabajar directamente en el suelo. Es mucho más trabajoso dependiendo de las condiciones de suelo donde ustedes vivan, pero sin duda es más trabajoso que trabajar, por ejemplo, en este bancal elevado y con sustrato, que no implica el uso de herramientas, ni de chuzo, ni de picota, ni de un asadón para poder trabajar el suelo. Entonces también depende de la edad de uno, de la espalda de uno, y ese tipo como de esfuerzo físico también, que no es menor, sobre todo si pensamos en un huerto más grande. Ya, antes de seguir voy a detenerme un poco en lo que quedó en el chat. Ya, entonces la pregunta de la Susan, me devuelvo aquí para mostrar de nuevo las camas. Esto, yo lo tengo que considerar, si no está separado, si eso no tiene una base de madera, no está separado del suelo como el de arriba, sino que es una cama de cultivo, lo tengo que considerar igual que el escenario de la derecha, como que estoy trabajando el suelo de verdad. Entonces ahí yo tengo que hacer esto de la exploración del suelo para ver hasta dónde es fácil hacer un hoyo, porque puede que sean 15 centímetros, y no lo que yo pensaba, que mi suelo era infinito de profundo para abajo. Entonces siempre es bueno hacer como esa exploración. Después la Carla preguntaba por las macetas anteriores de tomate. En algunas plantas, o sea, en algunas macetas hay 2, en otros hay incluso 3.
pero dependiendo del tamaño de la maceta es cuántos yo voy a poder poner, así que de nuevo vamos a esperar ahí a llegar ahí al del metro cuadrado. Ah, ya, miren, la Romina dice que tiene un bancal de 30 centímetros de profundidad, pero que todavía no lo ocupa porque no sabe cómo hacer los hoyos de drenaje. Si el bancal es de madera, lo mejor es hacerlo con broca, con taladro, pero tiene que tener hoyos de drenaje. Uno puede cultivar plantas en general, en envases o recipientes que no tengan drenaje, se puede, pero es mucho más difícil. Entonces, si son personas principiantes en el mundo de las plantas, yo no se los recomiendo, les recomiendo que sí o sí tengan hoyos de drenaje, porque se puede, pero es mucho más difícil, porque hay que tener un control mucho más acucioso del riego. Entonces, no lo recomiendo para alguien que no sea ya como máster en las plantas. ¿A cuánta distancia? Lo vamos a ver con el huerto en un metro cuadrado. Entonces, esto era respecto a las macetas, esto respecto a los bancales, y yo les recomendé como cosa general, ustedes saben que, o se imaginan que lo general sirve para la mayoría de los casos, pero no sirve para todo. Entonces, yo les dije que si se mandaban a hacer un bancal, consideraran de 40, ojalá mínimo 40, a máximo 50, porque después si es más profundo les va a salir muy caro rellenar, o van a tener que estar buscando con qué rellenar abajo, y al final no es suelo efectivo o profundidad efectiva, entonces no tiene mucho sentido mandar a hacer cosas más profundas, salvo que quieran tener papas o cosas así como más especiales que sí necesitan más profundidad. Pero para la mayoría de las hortalizas va a andar bien 40 a 50 centímetros de profundidad. Y como cosa general también, háganse esta idea. Esto es importante, así que vuelvan a poner atención acá y anoten. Aquí puse profundidad, pero abajo también puse entre paréntesis que para todo lo demás, o sea, profundidad, cantidad de sol directo, cantidad de abono y cantidad de riego, vamos a seguir esta misma regla. Las plantas, como la lechuga, que es lo que puse a la izquierda, que solo yo le voy a pedir que haga hojas, porque eso es lo que voy a consumir, el órgano que yo me voy a comer son las hojas, entonces lechugas, espinacas, achicorias, acelga, plantas que yo solo me como las hojas, como las hierbas aromáticas también, orégano, romero, cilantro, perejil, van a ser menos demandantes en cualquiera de estas cosas que nombré, menos demandante en profundidad, en sol directo, en abono, en riego. Por eso está aquí esta flecha como de menos a más. Mientras yo más le voy pidiendo a la planta, más me demanda, y más de todo. Profundidad en la maceta, cantidad de sol, cantidad de abono, cantidad de agua. Si yo solo me como las hojas, la planta sí, no es que no necesite. Necesita, pero menos. Pero si una planta necesita formar frutos como los tomates, va a necesitar mucho más que para solo formar hojas como las lechugas. Mientras más grande es ese fruto que yo le estoy pidiendo a mi planta, mayor demanda va a tener de riego, nutrientes, cantidad de sol directo. Entonces, esto es para que se hagan una idea general. Por lo tanto, si yo quiero cultivar sandías, voy a necesitar un recipiente mucho más profundo, muchas más cantidad de horas de sol directo, voy a necesitar abonar muchas más veces en la temporada y por supuesto regar mucho más frecuente, porque estoy cultivando sandías. En cambio, si estoy cultivando tomates cherry, voy a necesitar comparativamente que con la sandía menor cantidad, pero ese tomate cherry va a necesitar más que si estoy cultivando lechugas. Entonces, esta es como una gran escala para que les quede de ayuda a memoria en cuanto a los requerimientos generales de las plantas. Si solo me voy a comer las hojas, necesita pero menos, y después, cuando ya producen fruto, mientras más grande es ese fruto,
más demandantes son las plantas, por lo tanto tengo que estar yo más atento al riego, al abono, a la cantidad de sol que reciben en la temporada. Entonces, esto es súper, súper importante. ¿Para qué? Para tener una idea general. Aquí está el famoso sistema del huerto en 1 metro cuadrado. Un resumen, y les explico más o menos para que sepan cómo funciona. Les dije que esto lo creó un señor, un ingeniero californiano, hace muchos, muchos años, está súper probado, no es como algo que haya que probar ahora, alguien ya lo hizo por nosotros, ya sabemos que funciona. Entonces, su idea original, o lo que él propone originalmente, es un pie cuadrado, por eso se llama square foot garden en inglés, un pie cuadrado. Pero como el resto del mundo tenemos el sistema métrico, nosotros hacemos la equivalencia con centímetros. Entonces, en eso, al pasar los centímetros, nos queda más o menos, para que sea fácil, un cuadrado de 30 por 30 centímetros. Cada uno de estos que está acá es un cuadrado de 30 por 30. Esto es un cuadrado de 30 por 30. Esto. Entonces, en este cuadrado de 30 por 30, este señor agrupó las plantas según tamaño de las plantas para ver cuántas podía cultivar y, en el fondo, que resultara atractivo desde el punto de vista de la cosecha. Y, por ejemplo, en el caso del tomate, va una planta de tomate por cuadrado de 30 por 30. Entonces, si ustedes tienen un macetero, tienen que sacar más o menos, es aproximado. O sea, tenemos muchas macetas que son redondas, entonces ya lo voy a medir y más o menos el diámetro me da una idea. Ahora, si alguien se lleva mucho mejor con las matemáticas, puede calcular el área del 30 por 30 y después sacar el área del círculo y sacar la equivalencia y ver cuántas plantas alcanzan. Pero si no, más o menos al ojo para que tengan una idea. Una planta de tomate en un cuadrado 30 por 30, pero por ejemplo, si voy a cultivar una sandía o un zapallo, que son plantas mucho más grandes, no basta un cuadrado para una planta, sino que cada planta va a ocupar 2 cuadrados de 30 por 30 para una planta. Entonces, ojo. Pueden tomarle una foto a esto, si es que va bien, esto va a quedar en YouTube, ahí lo pueden volver a mirar, y si no, anoten esta página web, que de aquí saqué este diagrama, Plantea en Verde, es una página de una española que también tiene muy buenos diagramas, resúmenes en cuanto a esto. Y si no, buscan en internet huerto en 1 metro cuadrado y por supuesto que van a encontrar un montón de cosas. Entonces tenemos plantas muy grandes, como la sandía o los zapallos, que van a necesitar 2 cuadrados para una planta, tomate, 1 cuadrado por planta, y pimentón es igual, frutillas, 4 plantas por cada cuadrado, y así tenemos hasta, por ejemplo, la zanahoria o los rabanitos, que pueden ir 16 plantas por cada cuadradito. Entonces hay algunas que pueden ir mucho más juntitas y otras que necesitan mucho más espacio para cada una, pero esto es para que tengan una referencia. Ahora, si, por ejemplo, justo en este diagrama no está la planta que ustedes querían cultivar, pueden buscar en Google directamente, por ejemplo, no sé, caléndula más huerto en metro cuadrado, para que encuentren cuántas caléndulas pueden ir en ese espacio. Entonces, hay de verdad que hay mucha información respecto a esto, y es una muy buena ayuda cuando las personas inician y todavía no conocen a las plantas en su estado adulto, por lo tanto no saben si son plantas grandes, plantas chicas, cuánto va a crecer una de esas plantas. Entonces, en la realidad, tienen 2 alternativas para llevar esto a cabo. Pueden poner, hay personas que les gusta más hacerlo así, porque se guían mejor. Pueden poner, por ejemplo, aquí está corcheteado, está grapado, una grapa o corchete, unos hilitos, unas lanas, unas pitas, cáñamo, y hacer físicamente la división, como está acá en las 2 fotos, y dividir, hacer la división física de cuadrados de 30 por 30. O, que es lo que hacía yo, y en el fondo no necesito como la barrera física, sino más bien tener la idea mental, yo marcaba con tiza, hacía unas marcas de acá a acá,
entonces yo proyectaba mentalmente para tener una idea más o menos de dónde estaba el cuadrado de 30 por 30. Entonces pueden solo marcar o pueden tirar estas líneas que, según cómo les acomoda a ustedes, pueden ser más visual y más fácil de trabajar después. Entonces, respecto al espacio, puede ser en bancal, grande, chico, en departamento, en casa, en piso, da lo mismo. Lo que uno trata de hacer es ocupar y sacarle partido a lo que uno tiene. Entonces no crean que se tienen que comprar bancales y mandar a hacer bancales, o tienen que hacer tal o cual cosa, porque va a depender de la realidad de cada uno, del bolsillo también, por supuesto. Entonces traten de sacarle partido a las cosas que tienen. A la planta no le importa si están algo más bonito o más feo. La planta le va a importar qué es lo que ustedes hagan, pero cuidándola con abono, con riego, que reciba el sol que necesita esa especie, ese tipo de cosas. No el bancal o no, más que la profundidad. Respecto a la luz, bueno, si hay más preguntas respecto al espacio, la pueden ir dejando porque yo lo voy leyendo en el chat. Respecto a la luz, y aquí más que luz, a pesar de que muchos de ustedes sí trabajan mucho con la luz, porque trabajan con plantas de interior, aquí nos importa mucho el sol directo, sobre todo para las hortalizas que son formadoras de fruto, y que son las más atractivas también para los huerteros, el tener zapallos, el tener tomate, el tener estos frutos de verano como un melón. Ahí sí necesitamos sol directo. No va a bastar que me llegue luz si no me llega sol. Entonces, de nuevo, ese diagrama que yo les mostraba de la lechuga, el tomate y el zapallo es muy, muy importante en cuanto a la luz. Las lechugas necesitan menos luz, el tomate necesita ya sol directo, y mientras más grande el fruto, más sol directo necesita. Entonces, lo primero que tengo que evaluar respecto a este punto de la luz o el sol es la orientación. ¿Qué significa la orientación? Es saber mi orientación respecto al sol. Por ejemplo, mi patio hacia dónde mira. Mira al sur, al norte, ¿qué tipo de exposición solar tiene? Por ejemplo, en esta foto que está acá a la izquierda, es tomada desde el huerto que yo tenía en el departamento en Santiago. Esa jardinera grande, esa cara del departamento miraba al oriente. Entonces yo recibía el sol de la mañana, pero, ojo aquí, y aquí importa mucho lo que está acá abajo, las estructuras y a veces también otras plantas, la proyección de sombra. ¿Por qué? Porque si yo me quedara en el papel solo con que mi departamento miraba al oriente, yo mentalmente me quedo con la información de que mi departamento y mi huerto van a recibir todo el sol de la mañana. Pero resulta que no era así. ¿Por qué? Porque yo tenía estos otros edificios vecinos que me tapaban el sol, sobre todo en el invierno. ¿Por qué? Porque el sol aparecía por acá, recibía un par de horas, pero después rápidamente este edificio que se ve acá en la foto me tapaba el sol. Pero me lo tapaba solo en invierno, porque en invierno el sol pasa más inclinado. En cambio, en el verano pasa mucho más vertical, por decirlo así. Entonces, no es lo mismo la cantidad de horas de sol que van a recibir según donde ustedes vivan. Porque influye la orientación, como les dije, en mi caso era oriente, mirando al oriente, pero eso no basta. Tengo que saber qué cosas hay ahí que me podrían proyectar sombra o tapar el sol en determinado momento. Un árbol, un edificio, un muro, una pandereta, cualquier cosa que tenga en el lugar donde van a instalar el huerto. Entonces, ¿cómo se logra saber eso? Observando. Y ese ejercicio hay que hacerlo en todas las estaciones del año porque el sol se mueve distinto en verano y en invierno. Entonces, importante, orientación, saber realmente cuántas horas de sol directo voy a recibir en invierno, por ejemplo, y cuántas horas de sol directo voy a recibir en verano, porque eso me va a decir si puedo tener solo lechugas o si puedo aspirar a tener tomates y melones o zapallos.
Entonces, no es que no pueda tener huerto, sino que tengo que ir variando un poco las decisiones para que me vaya bien, porque todos queremos cosechar y comernos lo que cultivamos con tanto cariño. Entonces, miren, aquí esto es un poco difícil, mucha gente se marea cuando explico esto, pero para explicar cosas generales. Voy a, espérenme, leer un poquito lo del chat. Fiorella dice, yo pensaba utilizar los cajones de fruta y poner algún tipo de malla para que no se salga a la tierra. ¿Servirá? Sí, sirve. Y lo que a mí me gusta usar, claro que no siempre está disponible, pero para forrar cajones, a mí me gusta usar tela de algodón. Por ejemplo, ocupo alguna sábana vieja, alguna polera de algodón vieja. Es muy, muy bueno. Además le damos otro uso a la ropa que quizás iba a terminar en la basura, pero me gusta mucho la tela de algodón para hacer eso. Si no tengo eso, puedo poner cualquier otra cosa. Pueden ser mallas. Hay gente que ocupa las bolsas plásticas, pero el plástico se degrada muy rápido, y últimamente hemos encontrado demasiados estudios cómo los otros organismos terminan ingiriendo microplásticos. Entonces, por eso preferiría tela. Y la Titi dice, si puedo repetir el cambio del sol en invierno-verano, ya, eso es justo lo que voy a mostrar con esta lámina. Pasa por el mismo lugar o cambia su posición. Efectivamente cambia la posición. Miren, esta lámina es de la Joana de Modo Huerto, quizás varias de ustedes la conocen. Si no la conocen, ahí está su Instagram. La Joana hace unos planners huerteros, entonces en un momento hasta ella estaba un poco confundida con esto, así que me dio ayuda que yo se lo corrigiera porque ella lo quería poner como información en su planner. Entonces, si es que hay alguien aquí conectado de algún país del hemisferio norte, no le va a servir esto que voy a explicar porque es al revés. Pero lo voy a explicar yo para Chile, que estamos en el hemisferio sur. Entonces, ¿cómo se mueve el sol? Yo les dije que en mi departamento, mis jardineras miraban al oriente, que es el este. Entonces, es como que mi huerto miraba por el lado de atrás de la casa. Ven, aquí está la puerta, ya por el otro lado, ahí estaba mi huerto. Entonces miraba hacia el este, estaba por la cara este de esa casa. Entonces me pasaba a mí que salía el sol, pero aquí yo tenía unos edificios, entonces me tapaba el sol, pero yo les dije que esos edificios, si yo aquí dibujara un edificio, imagínense que acá hay un edificio donde estoy moviendo la pelotita celeste, eso me lo tapaba, pero solo el sol de invierno. ¿Por qué? Porque el sol de invierno pasa más inclinado, como está aquí en el diagrama. El sol de invierno, miren, sale aquí, sale por el este, pero no se levanta tanto hacia el cenit, se llama esa posición. Pasa más inclinado, hace un ángulo menor. Por lo tanto, ese edificio a mí me tapaba solo el sol de invierno, pero no me tapaba el sol del verano. ¿Por qué? Porque el sol del verano tiene otra trayectoria que se eleva mucho más verticalmente. Entonces, el sol en el verano, en esa condición mía, pasaba por arriba del edificio. Entonces el edificio, a pesar de que estaba ahí en la misma posición, el edificio no se había movido, pero en el verano el sol no se tapaba. ¿Por qué? Porque el sol pasaba por arriba del edificio. En cambio, este movimiento que estoy haciendo en verano, que pasa por ejemplo por arriba de mi cabeza, si yo soy el edificio, pasa por arriba de mi cabeza, en el invierno ese movimiento es mucho más inclinado del sol. Entonces en el invierno sí me tapaba el sol el edificio, pero en el verano no. Así que este es el movimiento del sol para el hemisferio sur, sale desde el este, se esconde por el oeste, y en el verano es mucho más elevado, y en el equinoccio, tanto de otoño y primavera, es más inclinado, pero en el invierno es mucho más inclinado aún. Y la cara que nosotros, dado este movimiento del sol, dado este movimiento y esta inclinación, nosotros en Chile o en el hemisferio sur en general tenemos permanentemente soleada la cara norte. Es decir, si alguien tiene un huerto que está en orientación norte, va a tener sol todo el día, salvo que haya un árbol o un edificio o algo que les tape, pero si está abierto van a tener aquí, esta cara está permanentemente iluminada, este lado de la casa.
La cara norte de la casa recibe permanentemente sol directo. No así la cara sur, que tiene mucho más sombra, y por eso, si es que tenemos huerto en departamento o en casa y está en la orientación sur, mirando hacia el sur, va a tener, hay algunos que tienen 0 horas de sol al día y algunos que tienen 1 o 2, muy poco. Entonces, por eso influye tanto dónde yo voy a poner el huerto. Si mi huerto va a mirar al este o al oriente, si va a mirar al oeste o al poniente, o al norte o al sur. Y todo esto que acabo de explicar es totalmente al revés en el hemisferio norte. Por ejemplo, yo que estoy en España, acá las personas ponen su huerto o eligen poner su huerto en la cara sur, porque es la cara sur la que está permanentemente soleada, pero no la puedo confundir con eso, quédense con lo que acabo de explicar, a grandes rasgos. Yo sé que hay mucha gente que se confunde con esto, pero es importante saberlo más o menos que suene. ¿Por qué? Porque va a determinar dónde voy a poner yo mis plantas que necesitan más horas de sol, como los tomates, los melones, las sandías, los zapallos, que son plantas que producen frutos de huerto y que son mucho más grandes. Y mientras más grandes, más sol necesitan para poder formarse. La Fabiola dice, mi ubicación está con orientación sur, el balcón recibe sol directo en la mañana en verano, y en invierno nada directo. Poca opción de plantas frutales entonces, de frutales nada. Frutales, o sea, pensé, como dijo frutales, me fui como a los árboles frutales. Los árboles frutales necesitan sol directo. Esto es un pequeño paréntesis porque esto es de huerto, de hortaliza. Pero si hablamos de árboles frutales, 0 posibilidad o muy, 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 muy baja de tener un frutal productivo si no le llega sol directo. Si hablamos de plantas de huerto, se puede, pero hay que... Melón y sandía no, y zapallos tampoco. Podrían ser tomates cherry, tomate pomarola, tomates que no sean tan grandotes. Se puede, pero tengo que hacer sabiamente mis elecciones, porque si no solo voy a terminar frustrado. Entonces tengo que mejor elegir en lo que sé que me va a ir bien. ¿Qué cosas? Todo lo que sea de hoja. Te va a ir muy bien con todo lo que sea de hoja, especialmente en el verano, porque por ejemplo a las personas no les resultan las lechugas en el verano. ¿Por qué? Porque les llega tanto sol que se van a flor muy rápido. Eso irse a flor es cuando la lechuga se abre, ya pierde la forma de lechuga, se abre y empieza a emitir el tallo floral. Y ahí no es que no se puedan comer, pero se ponen más amargas por los compuestos que empiezan a acumular dentro de sus hojas, y uno ya lo deja de aprovechar. Entonces, mejor sacarle partido a lo que sí me va a ir bien, que en tu caso, si es un huerto con orientación sur, voy a elegir muchas hortalizas de hoja y hortalizas de fruto, pero de fruto más bien pequeño. Y la Titi también dice que le pasaba lo mismo. Soy del sur, pasa lo mismo con el sol, región de los lagos. Sí. Y esto de la inclinación del sol en invierno es más acentuado mientras más cerca del polo están. ¿A qué me refiero? Lo voy a volver a decir. Esto de la inclinación del sol se va acentuando en la medida en que yo me alejo del ecuador y me acerco al polo sur, en nuestro caso. Por ejemplo, yo el sol que tenía inclinado en Santiago, esa inclinación no es tanta como alguien que está en Puerto Montt, y esa a su vez no es tanta como el que está en Punta Arenas. O sea, el que está a Punta Arenas, el sol pasa ya casi acostadito. Es mucho mayor esa inclinación. Entonces se va acentuando esa condición mientras más al sur están. Entonces, no es que no puedan tener huerto, solo que tienen que aprender a hacer buenas decisiones para poder sacarle partido a esa condición que quizás ustedes creen que es una desventaja, pero denle una vuelta. Si todo está en cómo yo logro hacer que la naturaleza trabaje a mi favor. Entonces vamos a recordar lo que ya vimos. La demanda general en las hortalizas. ¿Demanda de qué? De sol, de agua, de nutrientes, de profundidad, de espacio. Si todo lo que se les ocurra que necesita una planta va a ser mayor mientras más le exijo. ¿Y qué es exigirle más?
Cuando le exijo poco, solo le exijo hojas, cuando le empiezo a exigir más, le exijo fruto, y mientras más grandes son esos frutos, mucho más necesita. Entonces antes lo hablamos para la profundidad, pero es válido para todo. Aquí en este caso estamos hablando del sol directo. Si yo quiero cosechar zapallos, y quiero tener un zapallo de guarda así gigante, necesito sol directo sí o sí. No quiere decir que, porque puede haber, siempre hay algún porfiado y va a decir, oye, pero yo tengo mi huerto de orientación sur y igual quiero tener tomates y voy a hacer la prueba con mis tomates. Hagan la prueba, y hagan la prueba con sandía, con zapallo, con lo que sea. Quizás no van a sacar una sandía así gigante como las de Paine, pero capaz que les salga una sandía más chica, pero que igual ustedes puedan lograr la satisfacción de haber tenido y cultivado una sandía con sus manitos. Así que háganlo igual, pero sepan por qué, cuál es la idea del taller. Saber, entender qué cosas están relacionadas y saber qué puedo esperar. Entonces, esa es la gracia del saber. El último gran punto clave son las especies. A pesar de que hemos ido hablando algunas cosas, pero una vez que yo ya hice mi análisis, que el primero, acuérdense, era el espacio. ¿Cuánto espacio tengo disponible? Vivo en departamento, voy a cultivar en macetas, tengo bancal, suelo directo. El primer punto. El segundo, ¿cuánta luz o cuánto sol directo recibo? Para saber si me va a ir bien, mal, más o menos con algunas especies. Una vez que yo hice el análisis de todo eso, y voy a decir, por ejemplo, voy a cultivar tomates en maceteros. Ya. Llegué a las especies, tomates, quiero cultivar tomate porque estoy metida con los tomates, quiero cultivar tomate. Perfecto, y tengo sol para cultivar tomate, entonces me debiera ir bien. No me tengo que quedar solo con el tomate, tengo que ampliar mi espectro. ¿A qué me refiero? Acuérdense, esto es como una ayuda a memoria, por eso lo pongo así: sabor, color y olor. ¿Por qué? El sabor va a ser el tomate, que es lo que yo me voy a comer. Entonces, esta es la hortaliza que yo voy a cultivar, el sabor. Pero esa hortaliza no puede ir sola. ¿Por qué? Porque si no voy a terminar haciendo lo mismo que se le critica a la agricultura tradicional, que es hacer un monocultivo, que si yo voy a un campo de tomates, tengo puros tomates. Si voy a un campo de cebolla, hay pura cebolla. ¿Y por qué se le critica eso? Porque es muy inestable un sistema de monocultivo. Yo necesito algo que se parezca más a la naturaleza en general. Y en la naturaleza, salvo algunas excepciones, no hay bosques solo de una cosa, sino que es más bien un entramado bastante complejo de distintas especies y que se ayudan entre ellas. Entonces, cuando yo tenga tomates, no tengo que pensar en el tomate, sino que voy a acompañarlo con color y con olor. ¿Y qué es el color? Son flores. ¿Y qué es el olor? Las flores también aportan, pero mayormente hierbas aromáticas. Entonces yo voy a cultivar la hortaliza que yo decida, cebolla, zanahoria, betarraga, berenjena, lo que quieran cultivar, eso va a ser el sabor, pero lo voy a acompañar siempre de flores y de hierbas aromáticas. Eso no es necesario que estén compartiendo el suelo. Puede ser, no es que sea malo, puede ser. Si tengo el espacio, lo puedo poner todo cerquita y en el mismo lugar. Pero si no tengo espacio, basta con que ponga las macetas juntas. Por ejemplo, tengo tomates cultivados en estas tinajas de pintura. Esas tinetas de pintura son más o menos de 20 litros, la mayoría. Eso está bien para cultivar tomates. Pueden poner una planta de tomate normal, tomate grande, o 2 plantas de tomate cherry. Y cerquita de esa tineta voy a poner, por ejemplo, caléndulas, tajetes, que son flores huerteras por excelencia, les nombro algunas: caléndulas, tajetes, borraja, pero no hay ninguna flor que sea mala. Entonces, cualquier flor va a ser un aporte. ¿Aporte a qué? A la polinización, mejorar la polinización, sobre todo si están cultivando hortalizas de fruto. Acompañar con flores alrededor va a hacer que lleguen más bichitos polinizadores y a su vez, si tengo más bichos polinizadores, voy a tener mayor cuaja y mayor producción de frutos. Por otro lado, también,
muchos de los polinizadores son a su vez depredadores de, por ejemplo, hay unas mosquitas, que si no las conocen son las moscas florícolas, que parecen abejas. Los que siguen mi cuenta de hace mucho tiempo tienen el ojo un poco más afinado con esto de la mosca abeja, que es una mosca que se disfraza, entre comillas, de abeja. Entonces la gente las ve y dice, ¡uy, qué linda la abeja! Y no son abejas, son moscas, pero no importa, porque son igual de beneficiosas, porque esas abejas también polinizan, y su larva, es decir, su estado inmaduro de esa mosca, se come muchas plagas. Entonces, doble beneficio. Así que me va a ayudar a la polinización y también me va a ayudar al control natural de las plagas. Y la parte del olor también sirve alguna doble propósito. Esos fuertes olores ayudan a ahuyentar algunos insectos plagas, como mayormente polillas, y esos fuertes olores también ayudan a atraer insectos benéficos como los que estaba mencionando recién. Entonces, nunca piensen solo en la hortaliza. Ahora que si se deciden a tener un huerto, o si ya tenían un huerto chiquitito, no pueden pensar solo en lo que quieren cultivar y comer, sino que acompañar con flores y con olores, con hierbas aromáticas. ¿Qué hierba aromática? La que se les ocurra y la que tengan mayor predilección quizás para cocinar, porque la idea también es un poco ocupar lo que estoy cultivando. Orégano, romero, lavanda, salvia, muchas. Incluso pueden sacar semillas de la cocina para sembrar. Hay varias semillas que se ocupan en la cocina y uno las puede sacar de la cocina para poder sembrarlas. Por ejemplo, la linaza. La linaza tiene una flor azul muy bonita, muy fácil de cultivar, y basta tirar un puñadito de linaza en un macetero, siempre que las semillas no estén tostadas, porque si han pasado por un tratamiento de temperatura no van a germinar, pero hay muchas semillas que uno puede sacar de la cocina y poder ocuparlas. Ya, déjenme mirar un poco el chat. Que había que preguntar, flores, no sé, ¿qué flores? Rosas, sí, las rosas también sirven. Las rosas, por ejemplo, se ocupan mucho en agricultura, se ocupan en las viñas especialmente. Se pone en cada hilera de parras, al principio se pone un rosal. ¿Por qué? Porque todos los pulgones se van al rosal y también llegan las crisopas, que son insectos depredadores de los pulgones. Entonces, ese concepto se usa como planta trampa. ¿Por qué? Porque los pulgones se van a ese lugar y dejan mi cultivo tranquilo. Entonces sí, también pueden ser rosas. Las que les nombré, y si a alguien se le ocurre más, porque hay gente que a veces no conoce flores, entonces le cuesta más pensar en qué flor cultivar, pero en la medida en que ustedes vayan siguiendo cuentas huerteras, van a ir conociendo más de este mundo. Por ejemplo, una cuenta que a mí me gusta mucho, que es de mi amiga Tali, les voy a dejar la cuenta. La Tali cultiva flores. Déjenme ver, espérenme. Se las voy a escribir en el chat. Estuvo vendiendo, de hecho, algunas semillas de flores hace poco, pero me parece que ya no le quedan. Pero no es para que le compren, sino que para que sigan la cuenta y aprendan de flores. Pero cualquier flor que se les ocurra. Sí, las rosas nombraron. Yo nombré caléndula, tajete, borraja, pensamiento, perritos, petunias, lo que se les ocurra. Cualquier flor. No hay ninguna flor que yo les diga, no, esa flor es mala para el huerto. No. Cualquier flor. Entonces, depende a cuáles van a poder acceder ustedes. A veces, lo importante es la época. Ya vamos a hablar un poco de esto que viene acá. Ya. No solo pensamos en nuestra hortaliza que nos vamos a comer, sino que acompañar de flores y de hierbas aromáticas. Después, que yo elegí, por ejemplo, pongo los tomates siempre porque los tomates son como de los que más les gustan a las personas. Entonces, una vez que yo dije, ya, voy a cultivar tomates o voy a cultivar lechuga, tengo que buscar. Aquí yo por tiempo no les alcanzo a decir todo de todas las plantas, sino que les doy cosas más generales para ojalá despertar ese interés en ustedes y que le pongan también de su cosecha, de su estudio, para poder averiguar un poco más. ¿Qué tengo que saber cuando yo digo, ok, voy a cultivar tomate? Tengo que saber qué profundidad necesita el tomate. Yo ya les dije, con 40 centímetros van a andar súper bien.
qué profundidad necesita el tomate, qué espacio necesita el tomate, ya sabemos también que es más o menos una planta por cuadrado de 30 por 30, cuánto sol necesita el tomate, necesita pleno sol, cuántos nutrientes necesita el tomate, necesita más que una lechuga, pero menos que un zapallo, voy a abonar. Aquí la gracia es que si ustedes hacen una muy buena preparación de suelo, de ese sustrato al principio, después van a necesitar abonar un par de veces nomás en la temporada. No es como que algo que haya que hacer semanal, varía un poco respecto al cultivo, si alcanzamos hablamos un poco de eso. Y el riego, saber también, hay plantas que necesitan más riego, menos riego, pero eso también tiene que ver con lo que hemos hablado. Las lechugas menos, los tomates más, los zapallos más. Y algo que es súper, súper, súper importante y es un error de principiante muy frecuente, es plantar cualquier cosa en cualquier época. Las hortalizas, en general, también tienen necesidades de temperatura. Y de nuevo pongo el ejemplo porque sé que muchos de ustedes tienen plantas de interior. Así como hay plantas de interior que necesitan estar más cerca de la ventana porque necesitan más luz y otras soportan menos luz y pueden estar como más en el rincón de la habitación, con las hortalizas es lo mismo. Pero aquí, más que la luz, lo importante es la temperatura. ¿Por qué? Porque tengo que saber qué hortalizas son. Vamos a dividir el año en dos, para hacerlo fácil. La temporada primavera-verano y la temporada otoño-invierno. Voy a nombrar solo lo más famoso para que se hagan una idea. Las hortalizas que son de fruto, que hemos hablado ahora, hortalizas de fruto, como los tomates, como los zapallos, sandías, melones, son hortalizas de primavera-verano. Entonces piensen que todo esto que necesita formar un fruto grande, berenjena, zapallo italiano, calabacín, también le dicen pepino, todas esas hortalizas que forman un fruto son hortalizas de primavera-verano. ¿Y por qué son de primavera-verano? Porque tienen ciertos requerimientos de temperatura para poder crecer y fructificar, y fotoperiodo, que es esto de las horas luz durante el año. Y hay otras hortalizas que al revés, que no les gusta tanto el calor, son de otoño-invierno. ¿Qué hortalizas son de otoño-invierno? Todas las que son de hoja van muy bien en el invierno, lechuga, selga, espinaca, incluso esas se pueden cultivar durante todo el año si es que yo las protejo del excesivo sol en verano. Lechuga, acelga, espinaca, todas las brásicas, las coles, repollo, coliflor, brócoli, romanesco, ahí hay muchas, las coles de Bruselas, todas esas son más amigas del frío. Entonces, yo puedo tener huerto durante todo el año si sé elegir qué hortalizas van de acuerdo a la estación. Y lo último es si elegir, aquí también depende un poco de sus desafíos personales y sus gustos, si voy a iniciar con semillas o voy a iniciar con almácigos. Entonces eso también se los voy a mostrar ahora a continuación. Y me voy a devolver al chat. Estoy mirando las preguntas que habían quedado por ahí. Ya, alguien preguntó por los caracoles. No hay plantas como que espanten caracoles. Ahí hay que hacer otro tipo de práctica, que no alcanzo, por tiempo no alcanzo a nombrar ahora. ¿Cómo se llama la mosca? Moscas florícolas. No es una mosca, es todo un grupo de moscas. Y de hecho hay una cuenta en Instagram que se llama moscas florícolas. Moscas florícolas, búsquenla. Es de un entomólogo, Rodrigo Barahona Segovia, que es muy, muy bueno. Y con eso, en el fondo, mientras ustedes más fotos miran, más se va afinando el ojo y pueden aprender a reconocer. Carla dice, ¿cuánto tiempo se pueden guardar las semillas? ¿Cuándo se recolectan? ¿Se deben guardar? Ya, esa es una pregunta absolutamente para huerteros avanzados, no va para nada en este taller, porque estamos hablando de colectar semillas y yo le estoy enseñando recién a formar un huerto, así que no, voy a contestar solo a de cuánto tiempo se pueden guardar semillas. Se pueden guardar, las semillas se guardan igual que los medicamentos, en un lugar fresco, seco y alejado de la luz del sol, y lo que sí, cada año que pasa van perdiendo viabilidad, van perdiendo capacidad de germinación, pero se pueden guardar por lo menos 5 años, fácil. Capuchina, súper bien, capuchina es otra flor.
o espuela de galán también le dicen, capuchinas, cardenales, sí, también, súper. Mis cardenales, yo tenía cardenales blancos en mi huerto en Santiago y se me llenaban de moscas florícolas, así que súper bien los cardenales. ¿Los bulbos necesitan requerimientos especiales? Sí, los bulbos en general necesitan frío, se siembran en invierno. ¿Las flores siguen la regla del metro cuadrado también o deben estar cerca de la plantación? Depende del tipo de flor, pero sí se pueden guiar por lo del metro cuadrado. Sí. Habas, porotos y arvejas, ¿se pueden poner todo el año? Sí, pero hay variedades. No todas. Por ejemplo, hay porotos que son de media estación, hay arvejas que son de invierno, hay arvejas que son de verano, entonces eso se lo tienen que preguntar a la persona que le compre la planta o la semilla. Las plantas de tomate son solo de una temporada o después de que me dio tomate yo la puedo podar y dejar para la próxima temporada. Ya, eso es una buena pregunta. Los tomates como plantas y de la naturaleza son plantas perennes. Eso quiere decir que pueden vivir más de 3 años. Pero el poder vivir no significa productividad. Entonces, yo puedo tener plantas de tomate 2 años o incluso 3 años, pero cada vez me va a dar menos tomate, más chico, más duro, que ya no van a ser ricos. Entonces, cuando yo tengo un espacio limitado, como era en mi caso el departamento, uno no está como para estar perdiendo espacio, entre comillas. Entonces, es mucho más fácil recambiar la planta. Ahora, si tengo un patio gigante, me puedo dar el lujo de dejarlo ahí como experimento 3 años a ver qué pasa. Pero eso pasa en términos generales. Uy, me devuelvo. Ya, y aquí lo último que les quiero contar hoy día, para ver si dejo un espacio ahí para preguntas, más preguntas y que aprovechemos, es todo lo que les dije antes era teórico, el ver mi espacio, la cantidad de sol recibo, cuál es la orientación, de dónde voy a poner el huerto, cuando ya elegí las plantas que quiero poner, voy a decir, ya voy a poner lechugas, tomate y, no sé, rabanito, ya. Después, para pasar a la acción, ¿cómo lo hago? Materiales básicos que necesito para poder iniciar mi huerto. Sustrato. Sustrato es todo un mundo, un universo en sí mismo, así que yo, para principiantes, recomiendo que compren una mezcla de sustrato hecha. Puede servir el mismo sustrato universal si es que tienen plantas de interior. Lo que sí, yo les recomendaría que a ese sustrato universal le agreguen más compost. Y el compost es barato, entonces no van a tener problema. ¿Por qué? Porque como voy a cultivar plantas que me voy a comer, necesito que este sustrato sea más rico en materia orgánica, más de lo normal, más de lo que necesita una calatea, una amaranta, un filodendro. ¿Por qué? Porque mi planta va a necesitar mucho más. Entonces, si tengo un sustrato universal, puedo poner en mi mezcla mitad sustrato universal, mitad compost. Eso es como lo más fácil. Si no tengo sustrato universal y tengo que comprar todo, compren compost y compren perlita. Esos dos materiales van a funcionar para huertos. ¿Y cómo lo voy a mezclar? Igual en partes iguales. Mitad compost, mitad perlita. Eso me va a dejar un sustrato liviano y con buena cantidad de materia orgánica para poder iniciar mi huerto. Y de ahí, eso es como lo básico, el desde, y de ahí para arriba, si es que les da el bolsillo, pueden agregar humus de lombriz, bocachi, biocarbón y productos que son un poco más sofisticados. Pero yo aquí les cuento lo básico sería mitad compost, mitad perlita. Entonces, eso en cuanto al sustrato, y si no, lo compran listo. La perlita sirve para que el sustrato no se compacte, para aireación mayormente. Después tengo mi compost, mi sustrato que compré listo o mi mezcla que hice de compost y perlita, y tengo dos opciones. La que quiera hacer la vida más fácil o que se la quiera complicar un poco, pero también depende de ustedes. Semillas, comprar semillas, o sea, yo hacer germinar mis propias semillas, o también puedo comprar almácigos. Y no hay algo que sea mejor o peor, también depende de ustedes, del tiempo, de las ganas de aprender, del experimento que quieran hacer. Pueden hacer las dos cosas, incluso pueden comprar semillas y
también comprar almácigos, porque el proceso de semilla es más lento. Ahora, en la fecha que estamos, fin de julio, están a tiempo de germinar lo que sea, de primavera a verano. Entonces están en súper buena fecha para iniciar su huerto. Y también pueden comprar almácigo, entonces pueden hacer las dos cosas si quieren. Y esto de los envases, de elegir los envases, ya sea envases para hacer almácigos, si es que voy a partir de semilla, o los envases que ya van a ser de cultivo, que va a ser como el bancal o la maceta o lo que sea. A mí me gusta mucho, busquen en mi Instagram, lo voy a compartir en las historias ahora, pero las que cachan más de tecnología, se pueden meter a mi perfil, que es @clorofilas.cl, y arriba hay una sección de Instagram que son las guías. Hay una guía que se llama Inicia tu huerto, y en esa guía hay un video de que es muy fácil, esto no tiene ninguna ciencia, pero es para que aprendan a hacer esto, que son las cajitas no cajitas, estos cilindros de papel de diario, o puede ocupar cualquier otro papel de diario porque es más barato y que casi todo el mundo tiene en la casa. Me gusta mucho ese recipiente, ¿por qué? Porque tiene por lo menos 10 centímetros de profundidad, que es perfecto para poder hacer almácigos de la mayoría de las hortalizas. Estas plantas que están acá son de tomate, son en mi huerto pasado de primavera-verano de tomate, aquí hay unos cale también, unas lechugas. Entonces es muy bueno el tamaño, es muy barato porque no gasto nada en hacer esto. Entonces ahí hay como un mini tutorial en esa guía de Inicia tu huerto para poder hacer estos envases si es que no tienen almaciguera. Y es bueno también poner abajo como un recipiente que recoja el agua porque van a regar y se va a salir todo el agua, entonces tengo que poner una bandejita que recoja el agua. Otra cosa que les quiero comentar es que si no conocen las semillas, no crean que todas las semillas son grandes y gigantes como los porotos. La mayoría de las semillas son más bien así, como estas que tengo acá en mi mano. Esas son semillas de lechuga y son enanas. Enanas. Tan enanas que cuesta manipularlas, como que hay que tocarlas con un dedo, que se te quede pegada una en el dedo para poder hacer el proceso de siembra. Entonces hay algunas semillas que son difíciles de manipular. La mayoría de las hortalizas tienen semillas así muy chiquititas, entonces se las muestro para que las conozcan si es que no las conozcan. Y la otra alternativa es ya comprar almácigos hechos, y dentro de los almácigos hechos tenemos almácigos en bolsa, que son los típicos que venden en la feria, o estas bolsitas negras que se ven ahí atrás. Estas dos fotos son de la cuenta Semillería La Catedral, que vende muy buena calidad de planta, también venden semillas y venden almácigos. Está en Santiago. ¿Sí? Después cada región tiene como sus propios proveedores y sus datos. Entonces yo les muestro aquí dónde yo compraba en Santiago. Compraba almácigo y semilla en Semillería La Catedral. Aquí les cuento también un error de principiante, que también las personas que compran por primera vez esta bolsa de almácigos, esta es una bolsa de almácigos de lechuga crespa, ¿y qué hacen? Le sacan la bolsa, queda así abajo el pan de tierra, y la ponen tal cual en un macetero. Y no. ¿Qué es lo que hay que hacer esto? Hay que separar las plantas. Quizás no de a una, porque piensen, la cantidad de lechugas que hay en esta bolsa deben ser por lo menos 40 lechugas. No es que la tengan que separar de a una, pero por lo menos en grupitos más chicos, de 5, para que las puedan distribuir. Porque si no va a pasar que compiten por espacio, no crecen, no se desarrollan, entonces hay que separarlas y darle espacio para poder crecer. Y la otra alternativa de almácigos es almácigos individuales. Pues esto también se llaman almácigos en pan. Estas dos fotos son de la cuenta La Primavera Vivero, que también es un vivero de la región metropolitana, pero venden almácigos no ya en esta bolsita que les mostraba, sino que de a una planta. Esto es más caro, pero es porque también hay mucho más trabajo que el tirar semillas versus el poner una semilla de a una, pero puede ser más fácil a la hora de hacer los trasplantes y de manipular las plantas, por eso también se los muestro para que lo conozcan como alternativa. Si elegí germinar mis propias semillas y digo, no, sí, yo puedo, y voy a lanzarme y voy a germinar semillas, aquí les dejo algunas cosas generales. Las semillas necesitan solo dos cosas para poder germinar, para poder despertar y romper esa dormancia en la que están. Uno es la temperatura adecuada para la especie. Esto va a depender mucho según qué planta sea.
la semilla. Pero en plantas de huerto, de hortaliza, en general las temperaturas bajo 12 grados no germinan la semilla, ya es limitante. Sobre 12 grados empiezan a germinar la mayoría, pero por ejemplo para los tomates su germinación ideal está sobre los 18 grados. Entonces por eso es una planta de primavera-verano. Las semillas de lechuga, por ejemplo, germinan ya con 12 grados. Lo otro, la humedad tiene que ser constante. No encharcado, no tiene que estar la semilla flotando ahí en agua, pero no puede faltar la humedad, no se puede secar. Si se me seca un almácigo y la semilla ya había despertado, se va a morir. Entonces hay gente que de repente me dice, sí, sembré y estuve regando, pero no salió nada. Puede ser, bueno, es poco probable, pero puede ser que la semilla ya haya estado muy vieja y que no germine, pero poco probable. Lo que más pasa es que la semilla ya había despertado, pero no siguió recibiendo humedad y se murió esa colita que es la radícula, lo primero que sale de la semilla. Se ponen solo, este es otro error frecuente, solo 1, 2 o máximo 3 semillas por cavidad. ¿Por qué? Porque a veces también, de nuevo, principiantes agarran un puñado de semillas y las tiran casi todas dentro de un bonito así, enano. Y no, después van a germinar, van a tener muchas plantas, y no las van a poder separar y terminan perdiendo las plantas. Entonces, por estos hoyitos de almaciguera, máximo 1, 2 o máximo 3 semillas según el tamaño de la semilla. Y según el tamaño, por supuesto, de la almaciguera. Y la otra pregunta frecuente es si es necesario hacer esto del platito, el método del platito, que lo puso muy de moda la Winnie, que es una huertera famosa. Aquí depende. ¿Qué les puedo decir yo? No es necesario hacerlo, es agregar un paso más al proceso, y cuando uno no tiene mucho tiempo, yo por lo menos trato de facilitarme la vida y no de complicármela. Entonces, ¿en qué consiste esto? Es hacer germinar las semillas en un plato húmedo, se pone una servilleta, algo que pueda mantener ahí la humedad, se deja en un lugar calentito, que puede ser dentro de un closet o en el dormitorio, no en un lugar frío, o sea, no lo pueden dejar en la terraza, tienen que dejarlo dentro de la casa, en un lugar más calentito, y la semilla empieza a despertar, y les va a pasar esto. Ahora, eso hay que trasladarlo a la almaciguera, al sustrato, apenas ustedes vean que salió una colita de la semilla, porque por ejemplo estas plantas ya están muy grandes para hacer el proceso y se empiezan a enredar entre ellas, se empiezan a pegar en la servilleta, entonces hay que estar como muy atento para hacerlo. ¿Cuándo lo recomiendo yo? No lo recomiendo hacer con semillas tan chicas, lo pueden hacer como experimento para ver qué pasa, porque cuando siembran directo en el sustrato a veces se pierden el proceso y no lo ven, de repente ven ya las plantitas más grandes. Lo recomiendo hacer cuando tengan pocas semillas. Por ejemplo, si tienen 5 semillas nomás súper especiales, bueno, ahí las puedo pregerminar como para asegurarme que despertó y tener más porcentaje de éxito. Pero no crean que es algo necesario de hacer, no es un paso que haya que hacer siempre. Y voy a terminar con esto y después me devuelvo a las preguntas. Entonces, a mí me gusta esta forma de hacer almácigos, pero cada uno tiene que encontrar su comodidad. Entonces, a mí me gusta esta forma, por ejemplo, el de abajo están en estas cajas plásticas, también para recoger el riego. A mí me acomoda mucho esto de los cilindros de papel de diario. Pero también venden almacigueras, venden cosas más especializadas, pero yo siempre trato de bajar los gastos y mejor en vez de gastar en almaciguera, mejor compro sustrato, compro un abono, bocachi, no sé. Después el trasplante, el momento del trasplante, también algo que les sirva como para la mayoría de las plantas, cuando las plantas ya tienen varias hojitas. ¿Cuántas? No sé, 5. Desde 5 hojitas hace que la planta ya esté como más preparada para recibir ese trauma que es el trasplante. Y ya después aquí ya las plantas están grandes como en estado de desarrollo dentro de un bancal. Pero este es un momento sensible al trasplante. Por ejemplo, estas plantas que están acá de tomate ya están listas para trasplantar. Desde que tienen 3 hojas, están aptas. Mientras más tengan, mejor.
También ahí depende un poco el caso a caso, de cómo se vean las plantas. Si alguien tiene dudas, después me pueden mandar fotos. Y aquí para terminar, me parece que esta era una de las últimas diapos antes de dejar espacio para preguntas. Hay algunas cosas que ya nombré acá, pero otras que no. Problemas o cosas frecuentes que pasan cuando uno hace su primer huerto. Sembrar todo el sobre de semillas en un pote, por ejemplo. Así, después me va a pasar esto. Si yo agarro un envase como estos de casata, de helado, pongo sustrato y puse todo el sobre de semilla en un sobre de semillas de lechuga fácil de venir más de 100. Entonces les va a pasar, después van a germinar todos, y ¿cómo separo esa cantidad de plantas? ¿Cómo saco una de al lado de otra? Entonces van a perder muchas plantas si es que hacen algo así. No es que no se puedan rescatar, pero es un trabajo de chino, requiere mucho tiempo, mucha paciencia, y terminan perdiendo plantas o semillas. Otro error común es enterrar demasiado las semillas. ¿Se acuerdan cuando les mostré esa foto? Las semillas de lechuga aquí en La Palma son muy, muy chicas. Entonces, cuando siembren semillas que son muy chiquititas, solo las vamos a dejar sobre el sustrato. No hay que hacer un hoyo y enterrar la semilla, no. Solo las vamos a dejar sobre el sustrato y después vamos a espolvorear un poco de sustrato para dejarlas levemente tapadas. Y eso sería, no es que haya que hacer un hoyo, poner la semilla, no. ¿Cuándo se hace hoyo? Cuando son semillas grandes, como las habas, arvejas, porotos, que son semillas ya más grandes. Ahí yo puedo hacer un hoyito y esa semilla, que es más grande, más voluminosa, se va a enterrar más o menos el doble de su volumen. O sea, si tiene un volumen de 0,5 centímetros, la voy a enterrar a 1 centímetro de profundidad. El otro error que se los comenté es no ser constante con la humedad. ¿Qué pasa cuando yo no soy constante con la humedad? Aquí, miren acá abajo. La semilla despertó, germinó, emergió la radícula, que es el precursor embrionario de la raíz. Esta estructura va a formar la raíz. Pero si de repente esto despertó y ya no hay humedad, eso se va a secar. Y ahí ya, si murió la radícula, la semilla no hay cómo revivirla, a pesar de que el resto de la semilla esté bien acá adentro, pero si ya se murió la radícula, no. Y eso pasa porque no fui constante en la humedad. El otro error es no separar la bolsa del másigo. Y aquí, de hecho, lo vi que la Carla me preguntó que el por qué no me gustaban las bandejas de huevo. Y aquí tengo una foto. No me gustan las bandejas de huevo por dos cosas. Porque no tienen la profundidad suficiente para tener un plantín de buena calidad. Y no es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero requiere más expertise. Yo no lo recomiendo para una persona que es primera vez que va a hacer germinación de semilla. Y lo otro es que las cajas de huevo me roban la humedad del sustrato, entonces probablemente la van a estar regando varias veces al día, porque al final lo que yo riego se humedece el cartón y no el sustrato. Entonces necesita mucho más agua, mucho más veces, mucho más frecuente, y no. Entonces hay alternativas mucho mejores, en el fondo. Y lo otro que pasa, muy, muy frecuente, no encontré fotos dentro de lo que yo tenía, pero les va a pasar que si ocupan, por ejemplo, conitos de papel higiénico, o si ocupan incluso el papel de diario, o incluso en estas cajas de huevos, si es que alguien igual quiere ocupar, se va a poner peluda, van a empezar a salir hongos. Puede salir hongos blancos que se pone peludo, hongos naranjos que se pone peludo, pero esos hongos son hongos descomponedores, no son hongos fitopatógenos, no son hongos que se vayan a comer a la planta, pero sí están descomponiendo el cartón o el papel según donde están creciendo, pero sí es un indicador de que quizás tengo demasiada humedad. Entonces, ojo, a parar las antenitas cuando pase eso de desarrollo de hongos en el cartón. Ya, tuve casi justo los 90 minutos que yo pensaba, y me voy a devolver a ver lo que quedó en el chat. Y déjenme buscar aquí para ver qué fue lo último que respondí. Ya, aquí llegué. La Fiorella preguntaba, ¿tierra de hojas no sirve o combinarlo con compost? Con la tierra de hoja hay un problema que es medioambiental. La tierra de hojas sirve, no es que sea mala la tierra de hojas per se, es cómo se obtuvo esa tierra de hoja. La tierra de hoja que ustedes compran
en el camino, en un peaje, al caballero del campo, es sacada de forma ilegal de cerros de la zona central o centro-sur de Chile, de lo que llamamos el bosque esclerófilo, esa primera capa de hojas en descomposición. ¿Y qué pasa? Que eso tiene todo un problema, como les decía, ambiental. Se sacan semillas del bosque esclerófilo, se saca esa primera capa y después cuando llueve el suelo no es capaz de retener humedad, entonces es un efecto cascada. Si yo hiciera mi propia tierra de hojas compostando las hojas que yo tengo en mi patio, está perfecto. Si compro tierra de hojas que es certificada, que dice que la hizo el vivero, está perfecto. Entonces no es que la tierra de hojas sea mala per se, es como el caso de la turba, que la turba también es un buen elemento técnico, pero es un pésimo elemento desde el punto de vista ambiental. Entonces, por eso no se recomienda en general el uso de tierra de hoja y el uso de turba. Ya, Carla preguntaba por las cajas de huevo y ahí lo contesté. Ah, la Priscila mandó el link del tutorial, muchas gracias. ¿Todas las semillas se germinan en tierra o hay algún método distinto, distinto para hacerlas germinar? Lo del platito les contaba recién. ¿Qué se puede sembrar al tiro a la tierra o al macetero sin necesidad de hacer almácigos? Todo. Todo. Piensen que lo natural para la semilla es caer a la tierra. No es natural para la semilla pasar por un macetero, por un recipiente, por un almácigo, por un plato. Lo natural para una semilla es caer a la tierra y germinar. Entonces, cualquier semilla se puede sembrar de forma directa. ¿Por qué uno hace la etapa de almácigo y trasplante? ¿O por qué pregermino en plato? Les dije, cuando tengo poca semilla, entonces tiene que funcionar. Ahí hago platito. Cuando hago almácigo, cuando son semillas muy chicas, entonces cuesta calcular cuántas tengo que tirar al boleo para que salga la cantidad de plantas que yo tenga, entonces por eso se hace almácigo. Así que lo general, para hacer como un buen uso de las semillas, es que las semillas que son muy chicas, como las lechugas, se hacen almácigo, y las semillas que son más grandes, como las de legumbres, van en siembra directa, por tamaño. Y las de siembra directa, que resulta bien tirar directo, sí, todas las de flores, por ejemplo, van muy bien, pero depende mucho del precio de la semilla. Entonces sí, puedo tener un sobre de semilla que tiene 100 semillas, pero que me costó 10.000 pesos, entonces no es como para andarlas tirando y uno hace el masivo. Pero si tengo muchas semillas de lechuga y ya da lo mismo, ahí uno se da como el lujo de poder tirar y perder, porque da lo mismo, o sea, una de cada 10 que germine está bien. Entonces depende un poco de eso el juego que uno hace de la siembra directa versus los almácigos. ¿Se puede usar el confort, o sea, el cilindro papel higiénico, lo nombré? Sí, se puede, solo que queda mucho más chico que el de papel de diario. El de confort les va a quedar como de 5 centímetros y el de papel de diario les va a quedar del doble. Y les van a salir esos hongos que les nombraba en la última parte de la presentación. Trasplante de almácigo al exterior. ¿Cómo se hace con el cambio brusco del sol al principio? Ah, miren, ya, esto es una súper buena pregunta, porque no lo vimos durante la presentación propiamente tal. Entonces la Carla pregunta que el momento de hacer el trasplante, o sea, yo tengo almácigos que piensen que es un tejido muy delicado, son plantas pequeñas que han estado en condiciones muy controladas dentro de la casa o tapaditas, protegidas, y de repente las voy a sacar a pleno sol, les va a empezar a llegar el sol directo ya. Ese proceso yo les recomiendo que lo hagan de a poco, como acostumbramiento. La saco 2 horas todos los días, en general uno ocupa como una bandeja, entonces saco los almácigos 2 horas que tomen sol, y eso lo puedo hacer así 5 días, y después ya los puedo poner afuera. Igual depende de dónde ustedes vivan, no es lo mismo en Punta Arenas que en Santiago, no es lo mismo hacer esto en septiembre que en noviembre, porque el sol no es igual, pero eso, cuando uno dice, por ejemplo, que fue lo que yo hablé durante la clase, que los tomates necesitan sol directo y que las sandías necesitan sol directo, me estoy refiriendo a plantas adultas. Es muy probable que una planta pequeña de tomate y que yo no hice ese proceso de acostumbramiento y lo puse al sol directo,
súper probable que se queme, porque estamos hablando de otro tipo de tejidos, de otra etapa en la vida de la planta, entonces sí, por supuesto que es recomendable hacer como un proceso de adaptación al momento del trasplante. Por muy tomate que sea, por muy sandía que sea, y por mucho que necesite el sol directo. Estoy leyendo lo del chat. Valentina dice, yo vivo en Puerto Montt, generalmente durante todo el año llueve mucho, incluso en verano y primavera. En este caso, ya habiendo estudiado el sol, ¿es recomendable tapar las plantitas para evitar el sobreriego? No, no es recomendable tapar las plantas nunca. Lo recomendable es lograr que las plantas ojalá se adapten a la condición que yo tengo. Entiendo que a veces en Puerto Montt diluvia y llueve y viento y puede llover una semana seguido, entonces siempre caso a caso. Si ya está anunciado un temporal de una semana, sí uno puede tapar un poco, pero las plantas tienden a adaptarse al lugar donde están. Es como la selección natural. Ya, y la Romy se tuvo que ir. Isidora, en el caso de las aromáticas debería ser con aleación primero entonces, no conozco su semilla. No sé lo que... Ah, espera, abajo está. Con almácigo. Ya, en el caso de las aromáticas debería ser con almácigo. Ya, las aromáticas, bueno, depende de la aromática, pero yo les recomiendo que compren almácigos de aromática, porque en general son de lento crecimiento. Si yo hago una planta de romero de semilla, va a ser muy, muy lento y capaz que para el próximo año la tenga lista. Entonces, mucho mejor ese tipo de planta, darse un empujón con los almácigos. Ganan tiempo. ¿Qué hacer con las heladas en invierno? Me las salto porque tiene que ver con manejo, no tiene que ver con huerto principiante. Pintura para bancal, en general hay pinturas que tienen cera. Yo les recomiendo la cuenta de la Maca, que se llama, que ella hace bancales y ya tiene como súper estudiado y probado los tipos de pinturas que le sirven mejor para poder pintar los bancales por dentro. Se llama Revolución Verde, la cuenta. Es una alumna que tengo en el club y hace bancales y incluso muchas veces ha pasado el dato de como el tipo de pintura que hace. Recomienda semillas híbridas, o sea, no tengo ningún problema con los híbridos. Los híbridos son cosas naturales y por supuesto que tienen ventajas respecto a su versión no híbrida. Vivo en Iquique, me salió una sola mata de tomates, solo salieron flores, supongo que por lo que decías de falta de sol. Sí, puede ser. El sol, o sea, la no cuaja, si yo tuve, ¿qué es la cuaja? Es cuando la flor se transforma en fruto. Entonces la no cuaja, ya que Isabel dice que tuvo flores, pero después nunca vio frutos, puede ser por falta de polinización, y eso tiene que ver, la polinización de los tomates mayormente por viento, entonces necesito que la planta vibre, se mueva para que se suelte el polen y termine fecundando los ovarios. Y el sol también influye, pero menos, porque ya dice, el sol influye más en la formación de flor, pero si ella nunca vio frutitos chicos, es un problema de polinización. Semillas de la cocina, vayan a mirar a su cocina y se van a sorprender que van a tener más semillas de las que pensaban. Pero linaza, amapola, maravilla, las semillas de los girasoles, va a depender de la cocina de cada uno, pero vayan a darse una vuelta a la cocina y van a encontrar varias semillas. Los mismos porotos, arveja, cualquier semilla que no haya pasado por tratamiento térmico va a ser capaz de germinar. Y ahí la Cristina tiene la mano levantada hace rato, que no sé si quiere preguntar algo. Hola, sí, ¿cómo están? Hola. Mira, mi pregunta, lo que pasa es que alguien tiene un almácigo de lechuga. Lo que quería saber yo es que si lo puede trasplantar directamente a la tierra. Él vive en Parral, entonces igual como que llueve harto, no sé si sería posible ponerlo a la tierra o esperar un poco.
Sí, yo esperaría todavía por la fecha y porque quedan todavía hartas lluvias y frío. Lo que hacen, por ejemplo, los que cultivan hortalizas de forma comercial, lo ponen bajo algo que se llama microtúneles, que ponen como una estructura de PVC, de Ah, estos tubos de PVC, es un tubo delgadito. Entonces, en ese tubo ponen un sistema de plástico. Entonces, eso lo ocupan como protección para el frío y para la lluvia, cuando todavía lo hacen en épocas en que todavía están más las inclemencias del invierno todavía. ya, pero no importa qué tan grande esté la lechuga o igual depende de cuántas hojitas tenga, aparte de la temperatura. O sea, claro, depende de cómo esté el almácigo, pero suponiendo que sea un almácigo terminado, que esté apto para trasplante, que en el caso de las lechugas son más o menos de 4 hojitas, si está con protección, como indico, debe andar bien. Ahora, si no tiene la posibilidad de hacer protección, es mejor esperar hasta mediados de septiembre. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Ya, aquí me preguntan, bueno, no sale el nombre, pero dice, en mi compost he notado que la cáscara de papa le salen brotes. ¿Eso se puede plantar en el huerto? Sí, absolutamente. De hecho, el compost es una almaciguera natural, porque si recuerdan en la clase les dije que las semillas solo necesitan humedad y temperatura para poder germinar, no necesitan sol directo las semillas para poder germinar. Piensen que las semillas germinan bajo tierra, entonces ni siquiera les llega el sol. Necesitan humedad y temperatura para germinar. Después, cuando ya tengo una planta, ahí es que empieza a necesitar sol. Y justamente eso es lo que tengo en una compostera, humedad y temperatura. Entonces, cualquier cosa, que en este caso en la papa no es una semilla propiamente tal, sino que lo que germina son las yemas, o brotan, las yemas que están en la cáscara de papa. Pero les va a pasar que en una compostera van a germinar las semillas de zapallo, los cuescos de palta, que son las semillas de palta, y muchas personas, esa es su gran almaciguera, y lo que hacen ellos es reubicar las plantas. Así que sí, no hay ningún problema después en plantar esas plantas que puedo rescatar. Aprovechen de preguntar, si es que tienen alguna otra pregunta. A mí me brotan los ajos y las papas, dice la Isabel. Hoy yo les agradezco el interés por el taller, les agradezco por haber aprovechado la oportunidad. Quise hacerlo así en esta oportunidad porque muchas veces en los live de Instagram, claro, es una charla, es entretenido, se conversa, pero uno no tiene la oportunidad de mostrar fotos. Entonces, por eso también quise aquí mostrarles algunas cosas para que visualmente fuera mejor. Y aquí llegaron más preguntas. Si no alcanzan a preguntar algo acá, después me pueden escribir por el Instagram y me dicen, Romy, estuve en el taller gratuito y no alcancé a preguntar tal cosa. O quizás ahora no se les ocurre y después les va a llegar alguna duda, entonces me pueden escribir siempre. Asociaciones que sean buenas, muchas. Pueden buscar, de hecho, también en la guía que les dije que está en el Instagram, la guía se llama Inicia tu huerto, está en una pestaña que se llama guías. Si no la encuentran, después me pueden escribir, Romy, no me manejo la tecnología, ¿me puedes mandar la guía? Yo se las mando. ¿Por qué? Porque en esa guía hay un live donde hablé mucho de lo que me está preguntando la Titi, que son las asociaciones, la rotación de cultivo, que en el fondo es como el paso siguiente de lo que vimos en el taller de hoy día. Y ahí yo les recomendaba, pueden buscar en internet, hay muchas tablas, se llaman tablas de asociaciones. Pero en ese live yo hablé mucho de eso y mostré una tabla que es la que más me gusta de las que está disponible en internet para que se hagan una idea. Es así como el cuadro de los kilómetros de ciudades. Entonces están los cultivos por un lado, los mismos cultivos por acá y con colores de semáforo. Rojo, verde y blanco. Entonces las asociaciones positivas, negativas y las neutras.
Entonces lo pueden buscar en internet o me escriben un mensaje por el Instagram y yo se los mando para que lo puedan ver después. Gracias, Priscila. Las semillas se pueden sembrar sin distinción de especie, me refiero a si todas son amigas. Ah, tiene que ver con lo de las asociaciones también. ¿En qué momento coloco mis almácigos al sol no directo para que no se aíslen? No, los almácigos siempre tienen que estar con luz. Es cierto, yo les dije, la semilla no necesita sol ni luz para germinar, pero una vez que la planta ya se asomó, tiene que tener luz y abundante. Así, de hecho, ven, aquí. Así yo tenía mis almácigos. Tienen que estar al lado de la ventana, con la mayor cantidad de luz posible. Si los almácigos están más lejos de una ventana, les va a pasar eso que dice Susan, que se aílen. ¿Qué cosa es que se aílen? Es la etiolación, que se empieza a alargar mucho el tallo, queda muy débil, la planta se desmaya, y eso es solo producto por falta de luz. Ya, la Isidora dice que se va a lanzar a hacer el primer huerto en casa. Hoy si alguien después hace huerto o compra almácigos o germina semillas, avíseme, mándenme una foto porque me van a hacer muy feliz, porque la gracia de esto es que les sirva. Daniela dice, muchas gracias por la guía, ¿por qué no me funcionaban los huertos? Ay, qué bueno. ¿Se puede sembrar tomate ahora? Sí. O sea, ya estamos... Mañana ya es agosto, así que independiente de la zona de Chile en que estén, sí, podían empezar ya. Gracias Susana, gracias Dan, Paula, Susan, muchas gracias chiquillas. Les dije que hablo siempre en femenino, pero sé que andaban algunos chiquillos por ahí. A ver, espérenme, a sacar esto del compartir pantalla. Eso, no lo pude sacar. Ya, chiquillas, si les quedan dudas, después me pueden preguntar, siempre me pueden escribir, a veces me demoro en contestar según cómo ande ahí el tiempo, pero me pueden mandar alguna pregunta, o a veces solo para saber que germinó una semilla o que se compraron almácigo o cualquier cosa, así que espero que pronto puedan tener huerto los que no tenían huerto. Y eso, a ver si antes de desconectarse alguien se atreve a activar las cámaras, porque salí de la pantalla compartida y solo me veo yo. Entonces, para ver quién más andaba por ahí. La Cami, la Marce, qué bueno, chiquilla. Eso, preguntas pendientes, después escríbanme un mensaje. Si se arman huertos, si se compran almácigos, si germinan alguna semilla, mándenme alguna foto para yo sentir que esto sirvió. Así que las invito. Yo sé que hay varias que tienen plantas, pero por alguna razón todavía no tienen plantas para comer. Y la verdad es que es un mundo aparte, un mundo bien entretenido, así que no se frenen. En el peor de los casos no les resulta la primera, pero van a tener la experiencia de algo. Tírense nomás a la piscina con lo que saben hoy día. Les aseguro que les va a ir mucho mejor que ayer. Así que no se limiten. Y eso. Y si les gustó el taller, también les pido que, no sé, que suban alguna historia, alguna cosa, para poder llegar a más gente. Ven que todo el mundo habla del famoso de algoritmo de Instagram, que no sé qué, y yo soy bien floja para publicar, entonces con eso me ayudan también a aumentar las visualizaciones. Así que eso, espero saber durante el año de aquí, primavera-verano, tener noticias de más de alguno de ustedes y que ojalá que puedan cosechar alguna lechuguita, aunque sea, y ahí después me avisan cómo les fue. Un besito, un abrazo a cada uno. El internet anduvo bien, así que creo que voy a poder subir el video a YouTube por si alguien se perdió alguna parte y que lo pueda volver a revisar.
Un abrazo, chiquilla, a cada uno, que tengan buen domingo, cuídense mucho. Gracias a todos los que estaban escribiendo en el chat ahí también, gracias. Gracias, Romy, por todo, te pasaste. Gracias, chiquillas, un besito. Gracias. Buen domingo, que estén bien. Chao, gracias. Gracias, chao. Chao, gracias, que estén bien.